Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso tema que nos ha permitido comenzar, el de poder nosotros conocer cuáles son los enemigos del despertar espiritual. Los enemigos del despertar espiritual. Estuvimos hablando esta mañana acerca de los enemigos internos y los enemigos externos. Hacemos un pequeño preámbulo aquí para conectar con la enseñanza de esta mañana y poder seguir avanzando. Y esta mañana hablábamos acerca de los enemigos externos del despertar espiritual, que son el espíritu de error, el sistema de error y los embajadores del error. Todo esto lo encuentran en el video que ya está en el YouTube. Pero necesitamos avanzando, conociendo cómo es que operan juntos tanto el espíritu de error como el sistema de error y los embajadores del error, cómo operan todos juntos. Y estuvimos estudiando en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6, donde nos enseña a nosotros las escrituras cómo es que usted y yo debemos estar bien atentos, mejor dicho, bien despiertos, para que podamos hacerle frente a todos los acontecimientos proféticos a los que nos vamos a tener que enfrentar. Ya sabemos que vienen tiempos difíciles, que las cosas no van a mejorar, por el contrario, cada vez se van a poner peor. Por más que oremos, mis amados, y por más que clamemos al Señor para que las cosas no pasen, tienen que pasar, mis amados. La Biblia dice que es necesario que todas esas cosas acontezcan. ¿Por qué? Para que se pueda cumplir la palabra de Dios y para que nuestro Señor Jesús pueda retornar. Antes de su regreso, tienen que pasar muchas cosas. Todo eso tiene que acontecer, digo nuestro Señor Jesús, es necesario que todo esto acontezca. Así que lo que usted y yo tenemos que hacer es estar preparados, no tener miedo, sino confiar en Él, porque ya Él venció al mundo. Lo que usted y yo tenemos que estar es preparados para hacerle frente de la manera correcta a todos estos acontecimientos que vienen y hacerles frente, mis amados, llenos del Espíritu Santo, con un entendimiento claro de quién somos en Cristo Jesús, quién es nuestro Padre Celestial, qué somos nosotros en Cristo, qué tenemos en Él y qué podemos hacer en Él. Saber, mis amados, que hay mucho engaño en este tiempo y que el engaño se va a seguir multiplicando, va a seguir creciendo y vamos a ver un engaño terrible en estos tiempos, como nunca antes se ha visto a partir del 2026 del próximo año. Va a ser un engaño terrible para seguir desviando a los jóvenes y a los niños. Pero usted y yo tenemos que levantarnos, mis amados, para guardar de nuestras familias, proteger a nuestras familias de ese engaño. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice, vamos a leerlo hasta el 5. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué tremendo. Nos está hablando de los falsos profetas, nos está hablando del sistema de error y nos está hablando del espíritu de error. Y es realmente este sistema donde operan todo juntito. Está el espíritu de error y está el espíritu de la verdad. Solo hay dos espíritus y uno de esos dos gobierna nuestras vidas.
Que esa necesidad de nosotros evaluarnos, evaluar nuestra vida y entender qué espíritu es el que nos está dirigiendo a nosotros. Porque solo un espíritu nos puede dirigir, ya sea el espíritu de error o el espíritu de la verdad. No hay un estado intermedio. Por eso necesitamos nosotros, a la luz de las Escrituras, en la presencia del Señor, evaluar nuestra vida para saber qué espíritu es el que nos dirige a nosotros. No hay medias tintas. O somos de Dios o somos todavía del mundo. Siempre les he dicho que el asistir a una congregación no es algo que nos defina a nosotros como verdaderos hijos de Dios. El asistir a una congregación no necesariamente define que somos nacidos de Dios, que somos verdaderamente engendrados de Dios, que somos hijos de Dios. Y necesitamos saber realmente quién es que nos gobierna, qué espíritu es el que nos gobierna, si el espíritu de error o el espíritu de verdad. En el mundo espiritual no hay términos medios, mis amados. O somos o no somos. Necesitamos determinarnos. El espíritu de error es un espíritu que se ha manifestado siempre, desde hace mucho tiempo, y se presenta de muchas formas. Y lo hace con el propósito de extraviar a la humanidad. Sabemos que se originó en el corazón de Satanás y que es un poder muy grande el que tiene para extraviar. Que es una fuerza que viene como una corriente para descarriar a los hijos de Dios. Y que así como se le enfrentó a Eva con la palabra, así también se le presentó a Jesús con la palabra y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Enfrentando a los mismos hijos de Dios, tratando de desviar y de extraviar a los hijos de Dios con la misma palabra. Entonces el espíritu de error es una fuerza de conducción para destrucción. El espíritu de error es una fuerza de conducción a la destrucción y que no es algo que tenga que ver con ataques satánicos, sino con una fuerza para conducir a las personas a la destrucción, y que lo hace de cualquier manera, aún desde el mismo vientre de la madre, con el propósito de robarle la identidad a los bebés desde el vientre de la madre. Todo esto quedó ya bien explicadito en el video anterior para que quienes lo quieran ver y poder tener más entendimiento acerca de esto. Allí está todo bien explicadito, de cómo el enemigo siempre va a propiciar un escenario aún desde el vientre de una mamá para evitar que el propósito de Dios se cumpla en la vida de un bebé, de una persona. Tremendo es esto. Así que necesitamos saber cómo es que este espíritu opera, porque aún desde que los bebés están en el vientre de la mamá son atacados por este espíritu. Aún cuando los bebés todavía ni siquiera han nacido y están en el vientre de la madre, son atacados por este espíritu. Fue el mismo espíritu que atacó a Jesús, aún estando pues en el vientre de María. Ya comenzaron con el censo y empezaron ya con las maquinaciones para tratar de sacar del medio al que le representaba peligro en aquel tiempo, porque ya ellos tenían conocimiento de que iban a ser un rey. Pero no solamente ese ejemplo que tenemos de Jesús, sino que también el ejemplo de Moisés. Dios tenía planes con Moisés en Egipto, y desde antes de la fundación del mundo siempre hemos visto cómo este espíritu de error siempre ha querido sacar del medio todo lo que es importante para Dios, todo lo que Dios quiere usar. Ese espíritu siempre quiere estorbar en el propósito de Dios. El espíritu de error
trató de sacar a Moisés de circulación, mis amados, cuando nació. ¿Qué tuvo que hacer su madre? A través de la sabiduría que Dios le dio, ella pudo hacerle una jugada a ese espíritu de error y metió a Moisés dentro de la misma casa de Faraón. Qué tremendo es esto. Que la sabiduría que Dios le dio a la mamá de Moisés fue lo que le ayudó a que, aún siendo bebé, él se metiera a la casa del Faraón. ¿Para qué, mis amados? Para preservar su vida, para protegerlo, para guardarlo. Y así mismo, cuando nació Jesús, pues también pasó lo mismo con Herodes. Son dos historias muy parecidas. Herodes se levantó también para matarlo. Su madre preservó su vida. Así que es una fuerza muy fuerte de conducción a la destrucción que se levanta para sacar a los hijos de Dios del diseño del Padre Celestial, del propósito del Padre Celestial. Es una fuerza de conducción que se levanta para tratar de sacarnos a nosotros, los hijos de Dios, del diseño de Dios y de desviarnos. Por eso necesitamos estar siempre preparados, despiertos, alerta, bien atentos, para que no nos dejemos engañar. Necesitamos estar espiritualmente bien despiertos. Necesitamos espiritualmente estar atentos, apercibidos, alerta, vigilantes, con los ojos espirituales bien abiertos, para que podamos hacerle frente a todo engaño que el espíritu de error quiera traer, no solo en contra de nosotros, para tratar de sacarnos del propósito del Padre Celestial, sino nuestras familias. El espíritu de error es un poder ancestral, mis amados. Él opera con el engaño desde hace muchos años. Es un poder que viene de generación en generación, que viene, es algo tan fuerte, porque viene de un hombre a otro hombre, o sea, de ser humano se lo transfiere a otro ser humano. Opera de esa manera. Es un espíritu ancestral que se pasa de generación en generación. Es más, mis amados, esta fuerza se manifiesta desde que Lucifer, escuche, seduce a los ángeles, los engañó. ¿Y qué pasó? Los desvió del propósito de Dios. Ellos también fueron engañados por esta fuerza de error. Qué tremendo. Es una fuerza de error. Es un poder engañador. Y el engaño puede usar la verdad, escuche, para engañarnos. Es tan tremendo porque este espíritu de error usa la verdad de Dios, la palabra de Dios, para engañar a los mismos hijos de Dios, para usar mentira, como también puede usar la verdad. O sea que ese espíritu de error se manifiesta siempre usando la palabra de Dios para engañar, ya sea diciendo mentiras o hablando verdad. Es una fuerza muy tremenda de engaño, que usa cualquier elemento, mis amados, usa cualquier elemento para distraer y para sacar de circulación o desviar a los hijos de Dios. Usando la mentira para engañar o usando la verdad. Usa una mentira. No necesariamente podemos decir que una mentira es un engaño, pero usa una mentira como una fuerza para engañar, como puede usar una verdad para sacar a los hijos de Dios del propósito de Dios. Esto es algo muy profundo a lo que le tenemos que prestar mucha atención.
Es muy profundo, mis amados, porque necesitamos realmente ser espirituales para poder entender todo esto. Para la gente que no es espiritual, todo esto es locura, exageración. Pero necesitamos ser espirituales, mis amados, para que podamos entender realmente de qué estamos rodeados nosotros, en qué atmósfera es en la que nosotros vivimos, en medio de qué nos movemos nosotros, a quién escuchamos, de quién nos dejamos dirigir, de quién nos dejamos gobernar. Es tan tremendo que usted y yo podamos entender, mis amados, que esa fuerza de engaño usa cualquier elemento, lo que sea lo va a usar para tratar de distraernos y sacarnos a nosotros de circulación. Trató de hacerlo con Jesús. De la misma manera trató de hacerlo con Moisés. Lo hizo con Eva. Lo hizo con Adán. Puede usar cualquier mentira. Puede usar el engaño. Como puede usar la verdad para engañarnos. Tremendo. Hay verdades que el espíritu de error puede llegar a decirnos a nosotros para engañarnos. Por eso necesitamos discernimiento espiritual, mis amados. Necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual. Necesitamos desarrollar discernimiento espiritual. Porque este espíritu de error puede usar verdades para engañarnos y sacarnos del propósito de Dios. Como lo que está pasando, por ejemplo, ahorita mismo. Todo lo que está pasando ahora mismo en todas las naciones de la tierra. Todo lo que está pasando con el nuevo orden mundial. Todo lo que estamos a punto de enfrentarnos, mis amados. A todo lo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar por medio de todo lo que este espíritu de error ya comenzó a hacer y que está a punto, mis amados, de mostrar su rostro. Que está a punto de mostrar su rostro. El nuevo orden mundial. Trayendo caos. Trayendo confusión. Y donde veremos la maldad multiplicarse de una manera terrible, una crisis económica impresionante, un engaño tan aterrador y la gente cayendo en esas trampas. Entonces, todo lo que está a punto de ocurrir, todo lo que está a punto de ver, lo que usted y yo estamos a punto de ver en los años que vienen, nosotros tenemos que saber cómo le vamos a hacer frente a todo eso, mis amados. Necesitamos hacerle frente de la manera correcta. No es llenos de miedo, no es quejándonos. Y no es mirándonos como víctimas, sino mirándonos como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Que tenemos el discernimiento espiritual bien desarrollado para que le podamos hacer frente a todo eso. Podamos cumplir el propósito de Dios para el cual Él nos llamó. Vemos también a nivel internacional todo el engaño tan terrible que hay por causa de todas las religiones, de todas las falsas doctrinas y todo lo que las filosofías y las ideologías, todo lo que está ocasionando ahorita mismo en el ser humano, tanta desviación, tanta confusión y tanta destrucción por causa de este espíritu de error. Y vemos también cómo se está usando dentro del mismo pueblo de Dios. Cómo dentro del mismo pueblo de Dios están este mismo espíritu de error metiéndose de una manera muy sutil. Se está metiendo dentro del pueblo de Dios, tratando de usar principios bíblicos para engañar al pueblo de Dios. Usando la palabra de Dios para engañar al mismo pueblo de Dios, mis amados. ¿Y cuánto pueblo de Dios están engañado en este tiempo y no se han dado cuenta? ¿Cuánto pueblo de Dios ahora mismo bajo
el engaño de este espíritu de error tan contaminado y está tan permeado de este sistema de error. Y seguimos todavía cayendo en trampas porque no filtramos lo que oímos y todo nos lo llevamos a nuestro corazón. Así que hay una verdad bíblica que dice que Dios quiere que todos seamos uno solo en Él, que todos seamos un solo pueblo, porque somos una nación santa, y que seamos un solo pueblo. Pero vemos ahorita mismo como por ejemplo el Islam, que está usando verdades para desviar, para extraviar, y están preparando una plataforma que supuestamente pues a los únicos que beneficias a ellos, llevando al resto de la gente al engaño, diciendo que todos seamos una sola religión. ¿Y cuál es esa religión? ¿Cuál es esa religión? Pues el Islam. Tremendo. La adoración y el culto a Alá. Entonces necesitamos saber, mis amados, que esa plataforma, la plataforma del nuevo orden mundial y la manifestación del anticristo, no están sirviendo la verdad. No están sirviendo a Dios, al Dios de nosotros, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Jehová, al único Dios que existe, al creador de todo el universo. Que ellos no sirven al Dios que nosotros hemos creído y que profesamos, sino que ellos sirven a sus propios propósitos de engaño. Y en los próximos años, escuche, preste atención a esto que es importante, porque en los próximos años que vienen, hay gente que va a venir a nosotros. Ponga cuidado, porque vamos a ver gente venir a nosotros con verdades bíblicas. Preste atención, porque cuando el Señor Jesús dijo, tenga cuidado que nadie los engañe, porque se levantarán falsos maestros, también dijo que se van a levantar falsos profetas, pero detrás de toda esa verdad hay un espíritu de engaño. Y no vamos a poder decir que entonces todos están bajo la influencia de ese espíritu o que son dirigidos por ese espíritu. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo y necesitamos el discernimiento espiritual para poder pesar los espíritus, para poder juzgar la palabra. Toda palabra profética tiene que ser juzgada, mis amados. Nosotros no podemos creer todo lo que nos dicen. Nos es necesario juzgar la palabra profética, pesar los espíritus. Necesitamos conocer la fuente de donde viene la palabra. ¿Qué espíritu es el que gobierna ahí? ¿Qué espíritu es el que está operando ahí? Porque detrás de toda la palabra que quieran entregarnos hay un espíritu de engaño. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso. El espíritu de error se le presentó a Eva, se le presentó a Jesús. ¿Y con qué se les presentó? Con la verdad. Oiga, se les presentó con la verdad. Y así mismo pues ha tratado siempre de engañar a los hijos de Dios para llevarnos al extravío, torciendo la verdad para sus propios fines, para sus propios propósitos. Aleluya. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Grande eres mi Rey.